Leones, uno de los escritores e intelectuales más reputados de nuestro país y de nuestra tierra. Él es leonés, en concreto de Manzaneda de Torío. Es Andrés Trapiello. Hace 2 semanas se vio envuelto, sin quererlo, en una polémica porque lo que fue un reconocimiento a su labor literaria al concederle al Ayuntamiento de Madrid la medalla de oro de la ciudad por situar gran parte de su obra en la capital de España. Bueno, pues se convirtió al instante en un lío político en el que el PSOE abanderó un señalamiento contra él por su posición sobre la guerra civil y su revisionismo de la historia. Así lo calificó la concejal socialista de Cultura, que por cierto votó a favor de esta medalla, y a partir de ahí se sucedieron declaraciones de todo tipo. Concejales que no sabían explicar muy bien por qué le criticaban, y hasta el ministro de Cultura tuvo que salir en defensa del escritor leonés. Andrés Trapiello nos escucha desde la Plaza de las Salesas en Madrid. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo ha vivido este episodio? No sé si finalmente le apeteció mucho o poco recoger esta medalla o todo lo contrario. Y sobre todo, ¿qué explicaciones le dio ese día el Partido Socialista sobre qué entienden ellos por revisionismo? Bueno, en general no tienen mucha idea de lo que estaban hablando. El ministro de Cultura estuvo muy bien, salió en defensa mía. El revisionismo es una acusación en historia enormemente grave. Es un señalamiento que dirigía el PSOE de Madrid con muy mala intención. Pero yo creo que de verdad no saben muy bien de qué estaban hablando. Pepu Hernández, que en fin es una buena persona, parece, pero un pobre hombre desde el punto de vista político, se excusó el día de la medalla diciendo lamento este hecho, como se hace. Y yo le he dicho que más lo lamentaba yo, pero que esperaba que en la sede del ayuntamiento, donde empezó la infamia, ellos la clausuren ya de una vez y pidan perdón, pidan disculpas y sobre todo digan que no sabían de qué estaban hablando. Y esto, en fin, un mal día lo puede tener cualquiera, pero ya han pasado 2 semanas y 15 días malos sin rectificar son unos malos 15 días. Parte de este descontento, señor Trapiello, del Partido Socialista, está en su libro Las armas y las letras. Pero es curioso porque usted ha dicho que esta obra no gustó nada ni a la extrema izquierda ni a la extrema derecha. Y sobre todo porque es un libro de hace 25 años. Fíjense si han tenido tiempo de leerlo, pues no lo han leído todavía. Y en efecto es un libro que no contenta a ninguna de esas 2 Españas que se arrogó en la guerra civil la razón política, la razón social, la razón histórica. Y pasados 25 años el PSOE viene a criticarlo. No se entiende muy bien. Además, el Ayuntamiento de Madrid, para más INRI, a mí me eligió hace 2 años, no hace 20 años, hace 2 años como parte del comisionado que iba a tratar de la guerra civil y del callejero madrileño. Por tanto, los mismos que hace unos días me recusaban, hace 2 años me pedían por favor que formara parte del comisionado. Se conoce que yo hace 2 años no era revisionista todavía, sí. Por cierto, varios colegas y investigadores están alertando estos días, tras esta polémica, que la nueva ley de memoria democrática sancionará las visiones críticas con el relato oficial de la República y de la Guerra Civil, y temen que escritores como usted pasen de ser revisionistas a ser perseguidos por ley. ¿Usted comparte este miedo? No, yo creo que no. La democracia española, por suerte, está bien musculada. Los mecanismos que tenemos todos para frenarla desde el Parlamento, desde vías democráticas, son inmensos. Yo leeré la ley. Una vez más hay que recordar que no es posible una ley de memoria democrática ni memoria histórica. La memoria es una facultad personal, recuerdan los individuos, no recuerda los pueblos, no recuerda los políticos, no recuerdan los parlamentos. Esto no se puede acordar de esta manera, y habrá tantas visiones y recuerdos de la historia como individuos, y por tanto tratar de meter eso en una ley es muy complicada. Hay que leer la ley, es decir, no han empezado bien, es verdad que con los preámbulos del revisionismo que se han tomado en estos días, pues la verdad no hay que ser muy linces para ver que
por buen camino no va. Pero bueno, hasta que no esté la ley presentada en el Parlamento, hasta que no se apruebe, hasta que no la leamos, vamos a dejar que, en fin, a pensar y al optimismo de que al final se impondrá una cierta cordura, ¿no? Usted nunca ha ocultado que es de izquierdas o que era de izquierdas, y es precisamente ahora la izquierda la que le señala. Bueno, es que también esto está todo muy revisable, ¿no? ¿Qué izquierda? Félix Ovejero escribió un libro sensacional sobre la izquierda reaccionaria que está hoy en el gobierno. Es la izquierda más reaccionaria que ha tenido este país desde la guerra civil. O sea, pensábamos que con Zapatero era insuperable, bueno, lo ha superado este hombre, es decir, con políticas favorables al nacionalismo, que es el movimiento más reaccionario que se conoce contra la igualdad y contra la libertad de los ciudadanos. Por tanto, que no se arroguen ningún cartel de la izquierda. Es la misma izquierda que está persiguiendo a Nicolás Redondo y a Joaquín Leguina. Es la misma izquierda que el otro día Alfonso Guerra, en fin, izquierda neta española, criticó de una manera abierta, ¿no? Es decir, no puede ser que alguien decida yo soy de izquierdas y además soy el único y además soy el mejor, ¿no? Pues no, esto no va así. Querrían que fuera así, seguramente algunos, pero no así. No sé si soy muy mal pensado, usted que siempre ha reconocido que ha votado al Partido Socialista, que ha apoyado después a Ciudadanos y en una reciente entrevista aseguraba que había dado su voto en las últimas elecciones a Isabel Díaz Ayuso. ¿Tiene algo que ver todo esto o no? Bueno, por supuesto, y tiene que ver con un artículo que publiqué en El Mundo hace, pues no sé, unas semanas sobre Largo Caballero, y sobre todo es una venganza política del PSOE madrileño de una hipocresía grandísima. El comisionado de la memoria histórica, la alcaldesa Manuela Carmena, se comprometió a acatar las decisiones del comisionado y pretendían hacer un memorial a las víctimas del franquismo en la Almudena. El comisionado de la memoria, por mayoría, creo, no sé si por unanimidad, pero desde luego por mayoría completa, diría, se opuso a ese memorial, que era la joya de la corona de la memoria histórica de un ayuntamiento que en memoria era enormemente sectario, y se lo echamos atrás. Hizo caso omiso de nuestro informe y Manuela Carmena, 2 meses antes de perder las elecciones, trató de llevar ese memorial de solo a unas víctimas. Nosotros lo que dijimos es que no se podía hacer un memorial solo a las víctimas del franquismo, que eran 3.700, de los cuales probablemente 400 o 500 eran a la vez victimarios, o sea, asesinos de otras víctimas anteriores, y que había que hacer un memorial a las víctimas del franquismo y a las víctimas de la guerra civil, que en Madrid son entre 8 y 12.000, y en ningún caso con los nombres propios, porque no conocemos la trayectoria delictiva o democrática o intachable o no intachable de la inmensa mayoría de esos nombres. Por tanto, eso es lo que informamos en el comisionado y paramos, naturalmente, y desde luego en la decisión, la recusación de la medalla o en la colleja que querían, porque además no tenía sentido, votaron a favor de la medalla. Yo les dije, hombre, preferiría que hubierais votado en contra. Si me vais a decir a continuación de que no os alegráis, pues yo disgustos no quiero que se lleve nadie conmigo. Bueno. ¿Es usted un ejemplo, no sé si de algunos votantes de izquierdas decepcionados con el PSOE actual, con el PSOE de Pedro Sánchez? Bueno, yo no soy ejemplo de nada. Yo lo que soy es una persona que piensa que, como decía Sabater muy bien, el que no ha cambiado de pensamiento desde los 18 años es que probablemente no ha pensado mucho en su vida. Sabater dio un paso muy valiente cuando dijo: yo esta vez voto a Ayuso, es la primera vez que voto al PP, me cuesta, pero es el bien común. Yo le he seguido en esto, como en otras muchas aventuras políticas, con UPyD y con Ciudadanos, y de eso se trata, de que hay mucha gente, votantes de izquierda, que hemos visto que el bien común en este momento no está en un gobierno que es un gobierno ya no Frankenstein, es un gobierno hecho de escombros, ¿no? y de cascotes, y bueno, y al final el bien común brilla por su ausencia. La gestión de la pandemia en Madrid, la gente que hemos vivido aquí, en fin, es criticable, pero hemos visto que al final es mejor
que en la inmensa mayoría de ciudades, no ya de España, sino de Europa, es decir, y la gente, con tal de no reconocer las cosas, dice, bueno, es que Ayuso ha tenido mucha suerte. Hombre, ha tenido mucha suerte, pero las cosas han salido mejor, los negocios se han podido abrir. Mire, Sabater decía el otro día una cosa muy justa sobre las famosas cañas y berberechos de Madrid. No se trata de tomar cañas en Madrid, lo que se trata es de ponerlas y de quien las pone, y eso es de lo que hemos estado hablando, de izquierdas o de derechas. No creo que la ciudad de Madrid sea de derechas ni de izquierdas en este momento, sino que la gente ha votado aquello que cree, que considera que vela mejor por sus intereses, es decir, por los intereses de la inmensa mayoría, que la inmensa mayoría es la que ha votado. O sea, lo que no tiene sentido es a continuación salir desde el gobierno como la señora Calvo o como la ministra no sé qué, echándole la culpa a los votantes de Madrid, como diciendo, son idiotas, no saben votar, son como los muñecos de José Luis Moreno o de Norma Duval. No, esto es una falta de seriedad que no se debe consentir. Vamos a hablar un poco de cultura. Yo no sé si se ha dejado atrapar la cultura también por esta sociedad de trincheras y tan polarizada. Hablo en lo político, pero no sé si en lo cultural también. Sí, también. O sea, la sociedad y la cultura es especialmente sensible a los posicionamientos de izquierda. Es decir, muchos creadores y literatos y escritores piensan que la literatura ha de ser de izquierdas. Bueno, ese tipo de tomas de posición no llevan a ninguna parte. Y esto al final hace que muchos de estos autores acaben siendo autores orgánicos. O sea, como existía en la época del franquismo pues un organigrama de gente que estaba en el movimiento, pues gente del movimiento, pues ahora hay gente del movimiento de otro movimiento, pues un movimiento sanchista. Bueno, pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Y el PP cuando ha gobernado, pues seguro que tenía también en sus filas o en sus nóminas, pues una pequeña corte de escritores también orgánicos, pero eso es inevitable. Donde hay dinero y donde hay prebendas, pues siempre hay gente que se postula a administrar en aras a un bien común también y a unos ideales, y bueno, déjamelo a mí, que yo administro mejor la cultura que ese. Sí. Señor Trapiello, usted es leonés, ejerce además de leonés, lleva muchos años viviendo en Madrid. Yo no sé cuál es la imagen que se tiene desde la capital madrileña de Castilla y León y sobre todo de la cultura de esta comunidad autónoma. Bueno, hablas con una persona que no está muy al tanto ni de la cultura de León, ni de la cultura de Guadalajara, ni de la cultura de Burdeos. O sea, la cultura hoy día, por fortuna, nos llega a todos casi por los mismos canales, y cuando encontramos un escritor estupendo en León lo leemos, y cuando lo encontramos en Helsinki también. No creo en muchas identidades ni regionales ni literarias. Creo que a los escritores hay que leerlos de uno en uno, no la identidad. Hombre, eso para los catalanes nacionalistas pues a lo mejor les vale, pero no es mi caso, ¿no? Estamos viendo ahí imágenes de cuando usted recibió el Premio de las Letras de Castilla y León. Le iba a preguntar por último, en plena crisis ha creado una editorial familiar con sus hijos y su mujer. ¿Está la literatura en estos momentos como para invertir y emprender en este tipo de proyectos? Bueno, es un proyecto personal y familiar porque era el único modo que encontrábamos viable de hacer sostenible una obra que ya es muy extensa, que se llama El Salón de Pasos Perdidos, que es una obra que tiene ya 23 tomos, el último de los cuales se llama Cuasi una fantasía, pero que es una obra personal, literaria. Las obras literarias en España venden lo que venden, que son muy pocos ejemplares. Tal y como está concebido el sistema de ventas, de librerías, etcétera, no es posible. Esta es una obra que a mí me cuesta escribir entre 5 o 6 meses, mucho tiempo, 6, 8 horas diarias, y finalmente yo no podría dedicarme a escribir esto porque no tendría ningún retorno económico, ni para mí ni seguramente para el editor, que ha sido hasta este momento pretextos. Por tanto, lo que hemos es asumir en la familia el papel de editor y el papel de, en cierto modo, de distribuidor, porque el libro se vende fundamentalmente online, es decir, que todos los beneficios del libro retornan a nosotros. También se venden en algunas librerías españolas literarias, pero no queremos hacer negocio con esto. De hecho, el libro
apenas lleva un mes, en las librerías se ha agotado y no lo vamos a editar. Hemos cumplido y hemos cubierto los objetivos, que eran vender la primera edición. Con esto sí es rentable y sostenible el libro y no vamos a buscar más. Ninguno de nosotros somos editores, además. Y cada uno de mis dos hijos, Rafael y Guillermo, tienen sus profesiones. Uno es arquitecto, otro es fotógrafo, mi mujer escribe, es ensayista y nos hemos puesto de acuerdo en sacar adelante esto. Lo hemos logrado, estamos satisfechos, agradecemos a los que han comprado el libro online principalmente, pero también a las librerías que nos han ayudado. Y hasta eso es un proyecto puntual. Seguramente no sería viable en una política editorial convencional, porque se multiplicarían los libros, harían falta depósitos donde dejarlos, distribuidores, en fin, albaranes. No, esto nos excedería mucho. Teniendo un solo libro, como es el caso por ahora, pues es viable, ha sido viable y estamos contentos. Pues Andrés Trapiello, enhorabuena por la medalla, que no se lo había dicho. Estaremos al tanto, a ver si finalmente el Partido Socialista le pide perdón. Y bueno, en uno de esos viajes que vaya usted a León... Sí, le decía que en uno de esos viajes que vaya usted a León, a ver si viene aquí al plato de... Yo ya me siento... Sí, continúe. José Luis, yo ya me siento contento con la intervención del ministro Uribes. Es decir, que el ministro Uribes fue enormemente generoso conmigo y con mis libros y con mi literatura, y yo con eso me doy por satisfecho de sobra. Ahora bien, el socialismo de Madrid, si ha metido la pata, debería rectificar, sobre todo para recobrar algo de la poca credibilidad que tiene. Desde luego que sí, el ministro fue tajante y muy rápido. Le decía que cuando vaya a León, bueno, le esperamos aquí en el plato de Cuestión de Prioridades y hablamos más tranquilamente. Gracias por atender a Castilla y León Televisión. Gracias a vosotros, hasta siempre.